Bueno, pues buenas tardes. Vamos continuando con esta temática que estamos revisando, que es hablar acerca de trastornos del desarrollo, sobre todo pues aquellos que tienen que ver con el aprendizaje. De acuerdo con el DSM-5, los trastornos del aprendizaje entran también en lo que es la psicopatología del desarrollo, o también llamada psicología del neurodesarrollo evolutivo o psicología, psicopatología evolutiva. Bien, antes de continuar con este tema a mayor profundidad, pues quiero compartir algunas ideas que también nos pueden ayudar a identificar cualquier tipo de conducta patológica. Primero que nada, por conducta patológica vamos a llamarle aquella que puede generar en la persona que la padece, pues justamente alguna especie de sufrimiento personal. Bueno, hablando de adultos, tal vez el más notorio sea la depresión. En el caso del niño, pues a lo mejor no es tan obvio esto como en el caso de los adultos, pero sin embargo algunos trastornos pueden generar o pueden acarrearle también al niño cierta problemática. Por ejemplo, pensando en esto, a lo mejor los problemas de aprendizaje, pues a lo mejor el hecho de que pues se sea regañado continuamente, de que sea objeto de burlas, pues también es una falta, es una situación que puede describirse en lo general como un sufrimiento personal. Ahora, también otra característica que nos puede ayudar a entender esto de la psicopatología sería pues justamente lo que es la falta de adaptación al entorno, donde finalmente pues los niños que pueden padecer un trastorno de aprendizaje o un trastorno conductual relacionado con el aprendizaje, pues generalmente en este caso sí en concreto sí presentan la mayoría de las veces algún problema de adaptación, pensando por ejemplo lo que es discapacidad intelectual, antes llamada retraso mental, trastornos del espectro autista, perdón, y también obviamente pues trastornos del control de esfínteres, de repente también lo que es trastornos del desarrollo de la motricidad, y también lo que es por ejemplo trastornos ya en el concreto como el TDAH, ¿sí? Eh, de la mano de esta falta de adaptación al entorno pueden también sustraerse otras características que por ejemplo son la irracionalidad e incomprensibilidad del adulto, llámese padre de familia, otros familiares o maestros incluso, que a lo mejor describen la conducta del niño perdón, como algo completamente errático, algo completamente sin ningún tipo de sentido, ¿sí? Incomprensible en pocas palabras. Algunos de estos comportamientos irracionales e incomprensibles pueden provocar cierto malestar en el observador, cierta incomodidad. De repente a lo mejor pensamos en un niño que tiene problema de conducta, un problema de control de los impulsos, a lo mejor pues el berrinche que hace este niño y a lo mejor pues el intento de contención fallido generalmente por parte de los padres puede pues provocar una incomodidad, un malestar, así como que pues a lo mejor nos hace sentir incómodos. Por último, podríamos hablar también de lo que es la violación de códigos morales y códigos ideales de conducta, sobre todo cuando estos tienen que ver con la adaptación del menor, en el caso del criterio B o de la característica B, cuando tienen que ver justamente con la adaptación a un entorno institucionalizado como por ejemplo la escuela o un centro de trabajo. Estas características habría que decir que no necesariamente se van a presentar todas al mismo tiempo, puede ser que se presenten más algunas que otras, no, repito, no necesariamente se van a presentar todas. Bien, pasando pues ya a lo que es el tema central, que es la psicopatología del desarrollo, podríamos decir lo siguiente. Bueno, para empezar, tendríamos que entender a lo que se refiere el término de desarrollo, sobre todo en su vertiente posiblemente más etimológica, que es, por ejemplo, la cuestión de la ontogénesis. Este asunto de la ontogénesis, pues va a ocurrir justamente el desarrollo físico, intelectual, cognitivo, por ejemplo, desde el desarrollo, desde la etapa embrionaria hasta lo que sería lo que es la parte de la senectud.
Esa es la ontogénesis, es el desarrollo del ciclo vital humano desde que el niño nace, bueno, se va gestando hasta finalmente el momento de la muerte. Este desarrollo ontogenético siempre, invariablemente, va a ocurrir en etapas muy delimitadas, generalmente pues las etapas del ciclo vital, posiblemente pues ya estemos familiarizados con esta terminología, lo que es infancia, lo que es la niñez, pubertad, adolescencia, juventud, madurez y senectud, ¿sí? Esas son las etapas específicas. En estas etapas justamente pues ocurren generalmente cambios cuantitativos, pero también cambios cualitativos, que finalmente pues son los que van a dar la pauta para entender, por ejemplo, qué tanto el proceso de desarrollo de un niño se está llevando a cabo correctamente. Bueno, hablaríamos del término psicopatología, como ya habíamos definido previamente en otro momento. Tiene que ver con la descripción o el estudio científico que se hace de los padecimientos o enfermedades mentales, ya sea de origen psicológico o ya sea de origen neurológico. ¿Qué se puede afectar en un trastorno mental, hablando de la infancia? Pues prácticamente tres aspectos muy importantes: el área emocional, que es justamente también, en este se incluye lo que es las relaciones interpersonales; en el área cognitiva, cualquier tipo de habilidad intelectual, aprendizaje, memoria, percepción, etcétera; y pues en concreto lo que es la parte conductual. Habría que decir que finalmente este término de psicopatología emocional, cognitiva, conductual, etcétera, pues siempre va a tener dos influencias importantísimas que generalmente siempre van a estar latentes en mayor o menor medida. Por un lado, la carga genética, la herencia genética. Obviamente esto no quiere decir que una persona que tiene antecedentes en su familia haber padecido síndrome de Down forzosamente lo vaya a tener, ¿sí? Puede ser que a lo mejor sí lo pueda llegar a tener, o a lo mejor la descendencia de esta persona, pero esto no es exclusivamente ya un predeterminismo ya como tal. Sin embargo, pues sí es cierto que una carga genética pues es determinante para padecer tal o cual trastorno. También tendríamos que hablar de manera muy importante acerca de las influencias ambientales. Es decir, no solamente lo que es la carga genética va a ser inmediatamente responsable de lo que es la parte de generar un trastorno. Se supondría que en un modelo que se conoce en lo general como diatesis estrés, por ejemplo, vemos justamente esa interacción entre lo que es la herencia genética y las influencias ambientales, como por ejemplo alimentación, relaciones con los padres de familia, estilo educativo, sistema educativo, alimentación, etcétera. Estas influencias ambientales pues van a ser muy fuertes porque fundamentalmente tienen la suficiente fuerza como para poder, ¿cómo decirlo? Para poder modificar o propiciar la aparición de algún tipo de psicopatología. Otro punto importante que tenemos que entender también en toda esta idea de lo que es la psicopatología del desarrollo es que el desarrollo humano, ese que decíamos al principio, que va en etapas más o menos bien delimitadas, pues se va a llevar o va a tener un peso muy importante posiblemente en el desarrollo de algún trastorno en la infancia. Volviendo, por ejemplo, con los trastornos de aprendizaje. Por ejemplo, en la etapa del desarrollo y la frecuencia de la psicopatología, algunos trastornos es más frecuente que se presenten a ciertas edades que otros, ¿sí? Ahora, esto quiere decir que, bueno, no que por ejemplo, si el niño no tiene, si el niño de repente aprende a leer correctamente, no quiere decir que va a conservar esa habilidad para siempre. Puede ocurrir algo, en este caso ya sería una patología de origen adquirido, por ejemplo una enfermedad o un accidente que comprometa el sistema nervioso central y esta función del lenguaje se pierda. Ahora,
Se supone que pues a menor edad, por ejemplo, pues el niño puede llegar a desarrollar también varias patologías, hablando de un concepto muy importante dentro de todo esto que se relaciona con los llamados periodos sensibles y periodos críticos, donde de repente en el periodo crítico se supone que el niño tiene que conseguir dominar o conseguir desarrollar un hito del desarrollo, por ejemplo el lenguaje, la escritura, el control de esfínteres, que obviamente cuando la etapa biológica, la etapa cronológica pasa, ya no va a ser posible a lo mejor el aprendizaje o la adquisición de estabilidad. Pero también hablaríamos de periodos sensibles. En este caso, los periodos sensibles los podríamos entender fundamentalmente como un periodo de la etapa del ciclo vital humano donde es más sencillo que se aprenda una habilidad. Por ejemplo, a menor edad el niño pueda tener contacto con una segunda lengua distinta a la lengua materna, va a ser mucho más sencillo que pueda aprenderlo. Algo pues a lo mejor cotidiano, a lo mejor si nosotros queremos aprender un segundo idioma, ya sea inglés, no sé, japonés, mandarín, francés, italiano, etcétera, pues obviamente va a ser mucho más difícil que lo podamos aprender rápidamente. En cambio, un niño, pues obviamente entre más pequeño sea, pues va a poder familiarizarse mucho más con este aprendizaje. Hay un concepto, bueno, de hecho son dos conceptos que se llaman principios de la equifinalidad y de la multifinalidad. En esencia, hablando del principio de la equifinalidad, ok, iguales situaciones pueden conducir a diferentes resultados. Y eso de la equifinalidad y la multifinalidad. Diferentes resultados pueden atribuirse a distintos factores. ¿Qué significa esto en pocas palabras? Pues que no es necesario, por ejemplo, que una misma situación afecte a dos diferentes niños y que los dos niños vayan a desarrollar exactamente, por ejemplo, hablando de psicopatología, un trastorno igual. Repito, tiene mucho que ver la influencia ambiental. Se supondría que hay cierta propensión, pero, o cierto, digamos, porcentaje de probabilidad que desarrolle tal o cual patología, pero no debe de ser considerado como algo ya completamente invariable. Ahora, ¿de qué va a depender entonces justamente lo que es el desarrollo de una psicopatología y sobre todo pues también su posibilidad de tratamiento satisfactorio? Pues de la edad de inicio del trastorno, ¿sí? Ahora, diferentes factores de riesgo van a afectar de diferente forma según la edad. Obviamente, hablando de, por ejemplo, una situación de deprivación sensorial en las etapas muy tempranas del desarrollo, pues sí puede afectar, pues básicamente lo que es la lectura, la escritura, el razonamiento intelectual, porque justamente el niño no está teniendo esa oportunidad de ejercitar este tipo de habilidades y destrezas. Ahora, en ese sentido, pues ya hablando de esta cuestión de los factores genéticos, como se mencionaba anteriormente, y las situaciones de estrés, pues obviamente volvemos a lo mismo. No, el hecho de que un niño, por ejemplo, pierda a sus padres y otro también pierda a sus padres en la misma edad, lo va a afectar de diferentes maneras. Si el niño tiene propensión genética o una carga genética que a lo mejor se relacione con cierto tipo de padecimientos, posiblemente ese evento estresante le genere pues el trastorno específico. Pero esto, repito, no siempre va a ser una cuestión consistente. También tendríamos que hablar acerca de la comorbilidad. El término comorbilidad pues se refiere específicamente a los trastornos que se pueden presentar al mismo tiempo que un trastorno específico que es el objeto de atención clínica. ¿Qué significa esto? Que bueno, número uno, no abriguemos la esperanza falsa tal vez de encontrarnos un día con un trastorno psiquiátrico, un trastorno mental o de aprendizaje de libro. Es decir,
puede ser que se presenten diferentes alteraciones según la edad y pues obviamente también estas van a afectar de diferente manera. Aquí la labor de la persona que hace el diagnóstico pues es esencial para justamente considerar cuál de todos los trastornos que pudiera presentar un niño es el objeto de atención clínica principal. También, pues de esta cuestión de hacer el diagnóstico temprano, pues va a depender mucho, pues, uno, el nivel de gravedad y pues también el pronóstico que se va a hacer justamente de acuerdo a la edad que tenga el niño. Como comentaba anteriormente, pues a menor edad o a una edad más temprana que se diagnostique precozmente el trastorno, pues va a ser mucho más fácil cierto porcentaje de rehabilitación, ¿sí? A mayor edad pues puede ser más complicado. Y bueno, también obviamente como resultado de todo lo anterior, pues tendríamos que decir que la intervención terapéutica, o sea, la labor que haga el terapeuta, pues va a depender mucho también de la edad. Obviamente una psicoterapia de tipo verbal, como a lo mejor la que pudiera hacer un adulto, pues tal vez no sería la terapéutica recomendada en el caso de niños que todavía no manejan un lenguaje verbal, ¿sí? Entonces, eso pues también tiene que ver mucho con todo esto. No nada más es hacer el diagnóstico, también es en esencia hacer correctamente el diagnóstico y también planear la intervención terapéutica. Bien, en ese sentido podríamos hablar que habría una, ¿cómo decirlo? Pues una cierta pugna, una cierta discusión o debate entre lo que es la psicopatología clásica, que se basa solamente en la enunciación y clasificación del trastorno en específico, que nada más es hasta allí, o la psicopatología del desarrollo, que en este caso, pues ya por su propia esencia y su complejidad, pues intenta considerar varias ramas de la vida de la persona, la genética, hablar del sustrato biológico, lo que es la neurología, considerar la etapa del desarrollo donde se encuentra, que es la psicología evolutiva, obviamente la intervención tanto clínica especializada por parte de un psicólogo o en algunos casos también, pues la figura tan importante que tiene el psiquiatra en todo esto. Pero bueno, hasta ahorita hemos hablado acerca de lo que es la psicopatología del desarrollo, sin embargo, pues no se ha dado una definición lo suficientemente clara, pues va a ser prácticamente un estudio y predicción de las conductas y procesos no adaptativos en el tiempo. Obviamente esto sería exclusivo, aunque no necesariamente estrictamente hablando, en el caso de los niños, ¿sí? Ahora, retomando tal vez un poco acerca de la cuestión genética, ¿sí? Bueno, se habla en esta terminología de la psicopatología del desarrollo de una idea básica, de un genotipo versus un fenotipo. El genotipo pues sabemos que lo van a proporcionar pues justamente la carga genética y la influencia del entorno. Y esto nos va a dar como resultado justamente un fenotipo, es decir, una persona ya formada que a lo mejor puede llegar a presentar justamente algún trastorno. Es decir, esto significa, en esta terminología de la psicopatología del desarrollo que nos proporciona Achenbach, se describe como postura del fenotipo subclínico. Es decir, el niño que tiene una fuerte propensión por herencia genética, ya sea que sus padres o abuelos tuvieron un trastorno de aprendizaje, obviamente ese trastorno de los padres, pues lógicamente complicó también el propio entorno del aprendizaje de los mismos. Y por lo tanto, estos padres no van a estar a lo mejor muy cualificados, muy calificados, justamente para brindar un andamiaje pues adecuado para el niño. Esto justamente haría que el niño, pues que a lo mejor aparte de que ya trae esa carga genética por
por la cuestión de los antepasados con el trastorno, pues obviamente también está en un entorno pues no muy favorecedor. Y eso es justamente lo que menciona Chambach, que es un fenotipo subclínico. Algo muy importante que también se tiene que considerar es una definición que nos da Strufe en el 2009 acerca de ni se tiene ni se hace, más bien, es decir, ok, un niño tiene un trastorno, pues así como que ya lo tiene y pues es nada más muy sencillo identificarlo, poner los síntomas, poner los signos, darle un nombre al trastorno y pues finalmente ya recomendar cierta terapéutica. No es tan sencillo como esto, porque finalmente tenemos que entender que, bueno, todo especialista, ya sea pedagogo, psicopedagogo, psicólogo, neuropsicólogo o psiquiatra incluso, o paidopsiquiatra, pues obviamente tiene que conocer, número uno, de psicopatología en lo general infantil, pero también conocer justamente lo que es esta idea novedosa que implica la inclusión de esta nueva disciplina, que es la psicopatología del desarrollo, ¿sí? Y bueno, en este caso, pues como habíamos comentado, pues va a ser muy importante digamos, la etapa de desarrollo evolutivo en la cual se presente el niño, en la cual esté el niño inmerso. Habríamos que entender que para cualquier tipo de desarrollo, independientemente que sea normal o que sea patológico, pues es un proceso que generalmente se le atribuye a ciertas causas, que de alguna manera también en esta cuestión del desarrollo, en algunas ocasiones se produce un cambio radical, pero en la mayoría de las veces se pudiera caracterizar justamente como una nueva reorganización de a lo mejor estructura de la personalidad, pensamientos, conducta, actitudes y valores. Un ejemplo de esto lo estaba platicando justamente con mis alumnos el fin de semana pasado, hablando que justamente en el caso de la adolescencia, pues obviamente la caracterizamos como tal vez la etapa de la vida más complicada, más conflictiva, sobre todo para los padres de familia, papá y mamá. Sin embargo, bueno, decíamos ahorita que pues a veces el desarrollo incluye ciertamente algunas cuestiones que cambian. El sujeto, el niño que se transforma en puber y de ahí brinca a la adolescencia, pues obviamente está cambiando físicamente, pero también está organizando o reorganizando, o reacomodando justamente patrones conductuales, patrones de pensamiento, que a lo mejor eran arcaicos o ya resultan un tanto inoperantes para esta nueva situación. Justamente esto es lo que provoca pues de repente los continuos roces entre los padres y los hijos, los padres adolescentes y los hijos adolescentes. De acuerdo con esta nueva concepción de la psicopatología infantil, o sea, hablando de la psicopatología del desarrollo, hablaríamos de que la anormalidad la vamos a conceptualizar como una separación o una desviación del niño o del sujeto en comparación, bueno, justamente tomando como punto de referencia los patrones de desarrollo normal, ¿sí? Esa es en realidad la psicopatología del desarrollo. Y bueno, y más concretamente el concepto de anormalidad que se maneja pues en esta disciplina, en esta concepción nueva. Sin embargo, esta anormalidad pues también tiene justamente algunas implicaciones muy importantes que se deben de mencionar. Por ejemplo, bueno, que esta anormalidad se puede entender y se puede definir como una desviación en cualquier etapa del desarrollo del sujeto, como una desviación, ¿sí? Donde el niño se sale por completo de las normas apropiadas. De ahí que, por ejemplo, bueno, un niño que a lo mejor tiene síndrome de Down y una discapacidad cognitiva, obviamente pues asociada a esto,
a este síndrome, obviamente su inteligencia va a estar desfasada en comparación con lo que es las normas de su grupo de edad, lo cual significa que este niño va a empezar a rezagarse. Eso pues, también se puede considerar como una anormalidad. Como se había comentado anteriormente en dos videos atrás, justamente hablando de la teoría de la caricatura, etc., una disminución o exageración de una expresión evolutiva normal. Ok, el hecho de que un niño, a lo mejor una niña, tengan un conocimiento, pues a lo mejor mucho más exagerado de lo que es la sexualidad humana para su edad, esto ya podría empezar a preocupar a los padres de familia. O una curiosidad incluso, pues, más, pues más marcada, o sea, exagerada en este caso. También se puede considerar una normalidad el hecho de que el niño, independientemente de sus características, independientemente de su edad, pues falle justamente en alcanzar los hitos esperados para su grupo de edad, hablando de desarrollo, y también no logre dominar o conseguir determinada función específica. Aquí vendría siendo básicamente pues esta idea que mencionamos anteriormente acerca de los periodos críticos. Sin embargo, no todo va a ser conductual, no todo va a ser, digámoslo así, dentro del punto de vista normativo. También no podríamos descartar el importantísimo peso que va a tener el desarrollo neurológico sano en el niño. Porque finalmente el cerebro, hablando un poquito acerca de psicobiología comportamental, pues el cerebro justamente es el órgano rector de toda la actividad psíquica, enferma o sana, ¿sí? Pero también de toda conducta sana o enferma. Quisiera citar justamente en este tema, en esta observación, en esta diapositiva, un caso ya clásico, sobre todo para los psicólogos, que es el célebre caso de Phineas Gage. Bueno, Phineas Gage, para no hacerlo tan largo, fue un hombre, un joven que trabajaba en el ferrocarril, en las vías del tren, haciendo vías del tren, o sea, haciendo, digamos, poniendo la vía del tren en Estados Unidos allá por los años 1860 más o menos. Bueno, y en ese entonces pues no había tuneladoras, no había tapatías como la máquina esta que hizo el tren ligero, que hizo el túnel, el agujero pues, para que corriera las estaciones. Básicamente para dinamitar o para quitar una montaña, pues obviamente se recurría a métodos que requerían el manejo de explosivos. La tarea de Gage era muy sencilla, pues se cavaba un agujero en el terreno, en el suelo, se colocaba un cartucho de dinamita con una mecha, un detonador, y se le ponía arena encima justamente para que hubiera tiempo suficiente para que digamos en este caso el especialista en explosiones, pues hiciera la activación de la dinamita. Bueno, a Phineas Gage le tocaba hacer justamente esto, poner el cartucho, hacer esta operación. Después de poner el cartucho, se supone que debía en la arena y se apisonaba justamente con una barra de metal. Estas barras de metal eran aproximadamente de 1 metro de largo por 3 centímetros de diámetro. En un descuido fatal, porque así lo fue en realidad, un descuido fatal, pues no coloca la arena y, digámoslo así, percute con la barra metálica, percute directamente sobre el cartucho de dinamita, el cual pues lamentablemente explota y lanza la vara de metal, o sea la varilla de metal, al rostro de Gage, le entra por el lado izquierdo y le sale por el lado derecho, le destroza el ojo y pues prácticamente le parte en dos la cabeza. Pues obviamente este accidente
pues hubiera sido fatal, y digo hubiera sido porque no lo fue. Contra todo pronóstico, contra toda lógica, pues Phineas Gage sobrevive. Cuando llegan sus compañeros mineros pues a socorrerlo, a auxiliarlo, pues estaba consciente. Más tarde, cuando ya lo llevan al consultorio del médico que lo atendió por primera vez, pues incluso estaba tan consciente que estaba bromeando. Le digo, ok, doctor, pues mira, usted aquí tiene pues mucho trabajo que hacer. Prácticamente Gage perdió el ojo por completo y tenía un agujero en el cráneo de entrada y salida de 3 centímetros. ¿Sí? Y obviamente pues esto con el paso de los meses pues fue sanando, era una persona joven, pero lo malo del asunto fue que Phineas Gage, el original, o sea, la persona que existía antes del accidente, efectivamente murió, porque el Phineas Gage que sobrevive jamás volvió a ser una persona normal. Cambió radicalmente su comportamiento, cambió radicalmente su control emocional, su capacidad de planear conductas, sus actitudes. No se menciona mucho acerca del intelecto, del pensamiento, tal vez porque no es una cuestión que de momento llamara mucho la atención, pero básicamente se transforma en un ser apático, antisocial, agresivo. Algunos autores lo describen como un ser blasfemo, bastante peleonero, sin ningún tipo de interés por trabajar. Cuando conseguía trabajos, pues obviamente no lo querían por conflictivo, o sea, igual que ahora, por ejemplo. Y bueno, el asunto es que pues ya a la luz de la neuropsicología contemporánea, pues la varilla de metal le destroza completamente la corteza prefrontal, que es justamente la corteza que tiene que ver con el control de todo esto. ¿Sí? Ahora, estos rasgos que acabo de mencionar, posiblemente los comparte también un niño que tiene trastorno de conducta, pero sin necesidad de que haya incluida la varilla de metal. O sea, un niño que tiene problemas del neurodesarrollo, justamente en lo que es la corteza prefrontal, posiblemente vaya a manifestar los mismos síntomas que manifestó Gage. El detalle está que, bueno, Gage pues ya tenía digamos, su justificación porque pues había sido víctima pues de un accidente pues fatal, ¿sí? Ese es importantísimo entender. La psicobiología del desarrollo pues justamente enfatiza mucho este aspecto de la importancia de tener lo que es el cerebro intacto, vivo, moldeable y aparte sano, ¿sí? Bien, pues quisiera terminar este video para también no saturar mucho de información porque es un tema bastante extenso. Como siempre, le vamos a dejar hasta aquí. Cualquier duda o comentario a sus órdenes a través de correo electrónico. Y pues nos vemos la próxima semana. Cuídense y seguimos en contacto. Muchas gracias y nos vemos en otro momento.